mostrarle las gráficas, algunas gráficas de la simulación que se ejecutó. La voy a mostrar ahorita, antes de continuar con el estudio de capítulo 8 del libro de Subir Kumar Saha. Okay. Esas son las curvas que resultan de la planeación de trayectoria. No parece completa, ahorita la... Creo que no configura apropiadamente la impresión y no están completas, pero ahorita se las explico si es eso. Sí, eso fue. Ok. Bueno, en cuanto a la trayectoria, en este caso, para la primera articulación, teníamos que, pues, bajaba hacia un ángulo de 50 y luego subía, y luego bajaba, y luego subía, ¿sí? Y luego otra vez bajaba, subía, eran 2 ciclos, y luego otra vez bajaba y ahí se quedaba. Entonces, esto va de 0 a menos 50. Entonces, empezó bajando y luego regresó, se repitió eso, ¿sí? Regresó y luego bajó. En cuanto a las velocidades, pues para bajar por primera vez necesita velocidad negativa y pues va aumentando negativamente la velocidad, alcanza un mínimo esa velocidad y luego, ¿sí?, se sigue siendo negativa, pero se va reduciendo, ¿sí?, hasta llegar al valor final. Y luego, como tiene que regresar, ahora se ocupa velocidad positiva y es igual a esta, nada más que en los positivos, ¿no? Es como quien dice el negativo de esta función, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora otra vez esta función y luego su negativo y luego otra vez esta función. ¿Qué se ocupa en aceleración? Pues para que esto suceda en los primeros 10 segundos necesitamos una aceleración negativa para empezar a brindar velocidades negativas, pero luego hay que ir reduciendo la aceleración y luego incluso aceleraciones en el otro sentido para generar el frenado. Entonces, aceleraciones positivas, ¿sí? Entonces, esto en 10 segundos, ¿sí? Y luego después, como no hay que ir hacia abajo, sino que hacia arriba, pues es el negativo de esta función, ¿sí? Otra vez, y luego otra vez una como esta, y luego otra vez una como esta, y finalmente otra como esta, ¿no? O sea, sigamos, son 5 segmentos de 10 segundos. Pues de manera similar en la segunda articulación, esta fue la posición, nomás que acá la segunda articulación va de 0 a 30. ¿Sí? De 0 a 30 regresa, de 0 a 30 regresa, y luego de 0 a 30 finalmente. Entonces la velocidad empieza siendo positiva primero, ¿verdad?, hasta otra vez reducirse a 0, pero luego negativa, ¿sí?, y luego volver otra vez a 0. Y eso se repite, ¿sí? Esto es para cuando va hacia 30,
¿sí? Y esto es para cuando va de 30 hacia 0, ¿sí? Y todo esto para cuando va hacia 30. Y de aceleración, pues igual, durante los 10 segundos que hay velocidad positiva, por la mitad del tiempo es aceleración positiva y la mitad del tiempo negativa, ¿sí? Y luego hay que invertir esa función. Entonces, ocurre lo mismo con los primeros 10 segundos en los siguientes, pero con signo contrario, y eso sucesivamente. Entonces, esa fue de la planeación de trayectoria. Y esta es la que acabamos de ver, ¿sí? Y lo que se está consiguiendo, ¿no?, tanto con la dinámica directa como con el, digamos, el sistema físico, pues es esto, ¿no? Pues efectivamente, pues aquí ya se cortó, pero bueno, pues que baja a menos 50 y regresa y baja hasta a menos 50 y regresa y otra vez baja. Aquí faltan otros 10 segundos. Y de la segunda articulación, pues subió a 30 grados y bajó. Y luego subió a 30 grados y bajó y luego volvió a subir a 30 grados. Pero no se ve acá en esta, ¿no? Y esta es pues la misma gráfica que muestra posición, velocidad de aceleración, pero no tomadas de la planificación, sino pues la respuesta que está dando el sistema físico, o sea, son valores recogidos de los sensores. Y bueno, perdón, ahí sí me faltó revisar que estuvieran bien impresas las gráficas. Y prefería hacer eso porque pues, la simulación tarda. Okay, entonces vamos a ver el capítulo 8 de Subir Kumar Saha. Pues empieza con los conceptos básicos relativos a la dinámica y la importancia del modelo de la dinámica del robot y los usos que se le da a ese modelo, ¿no? Entonces, pues recomiendo que lean eso. Y luego después, una breve explicación de los distintos enfoques que se pueden utilizar para el modelado. Luego unos conceptos físico-matemáticos importantes, como el de centro de masa. Entonces voy a tratar de explicar los cálculos, ¿sí? ¿Qué pasa con el centro de masa? Bueno, si multiplicas tú la masa, ¿sí?, por el vector que te ubica el centro de masa, ¿sí?, eso te debe dar igual, ¿sí?, que si tú vas recorriendo todo el cuerpo, ¿sí?, y vas multiplicando los diferenciales de masa por el vector que corresponde a la ubicación de esos diferenciales y todo eso lo integras. Entonces, en realidad si nosotros quisiéramos calcular para cualquier cuerpo, fuera heterogéneo o homogéneo, etcétera, digamos, el momento que se provoca con las partículas de masa, ¿sí?, con respecto a un cierto origen o a un cierto punto, pues tendríamos que multiplicar, ¿ya?, los diferenciales de masa pues por digamos, el brazo de palanca que vendría siendo la distancia que hay desde el punto de referencia a donde está cada diferencial, y todo eso irlo acumulando, pues la integral te hace eso, ¿sí? Pero si utilizamos el centro de masa, pues es como tener un resumen de todo eso. Eso debe ser equivalente, ¿sí?, a
como si tuviéramos un solo diferencial de masa, nada más que concentrado toda la masa ahí, ¿sí? Entonces, nada más multiplicaríamos lo que corresponde, ¿sí?, a ese gran diferencial de masa por el brazo de palanca que le corresponde. Bueno, pues cuando logramos nosotros que nos den esos cálculos iguales, pues que hemos encontrado entonces la ubicación del centro de masa. Entonces aquí está expresado, ¿sí?, la multiplicación de este vector, ¿sí?, por este diferencial de masa. Pero como es una integral, pues hay que hacerlo para todos los diferenciales que hay en este volumen. Y si ponemos la m del lado izquierdo, estaríamos expresando la multiplicación de este vector, que representa la ubicación del punto de centro de masa, por pues toda la masa del cuerpo que está representada en esta posición. Ok, y esto es una propiedad que se cumple. Aquí es como si estuviéramos viendo que, bueno, acá se agarró, como quien dice, un punto de referencia arbitrario para hacer este cómputo. Y podrías agarrar cualquiera y encuentras el centro de masa, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a suceder cuando casualmente te pongas como referencia donde está el centro de masa? Bueno, pues cuando hagas esta integral de aquí, ¿verdad?, con respecto al centro de masa, pues se va a hacer, ¿no? Es decir, ahora la P ocupa el valor de R, pues con respecto a esta ubicación, digamos, todos los momentos se van a equilibrar entre sí. Y sería como cuando en el campo gravitacional pones el pivote, ¿sí?, en el centro de masa de un cuerpo, ¿verdad?, o con un eje vertical, ¿verdad?, que pase por el centro de masa del cuerpo. Eso sería lo mismo que ponerlo exactamente en el punto del centro de masa para este experimento. Y si no hay perturbaciones, pues el cuerpo no se va a rotar, no se va a mover, no se va a inclinar con respecto a ese pivote. Ok, ¿alguna pregunta? Las notaciones dB es diferencial de volumen, ρ es la densidad. Esto es lo mismo como si estuviéramos hablando densidad por diferencial de volumen de un diferencial de masa. Esta P negrita es un vector de posición, ¿sí?, lo puedes ver como un vector de distancia. M la masa y C el vector que representa la ubicación del centro de masa. Y aquí esta R es una nueva P, una P que se está midiendo desde la ubicación del centro de masa. Ok, y ya pues se están utilizando aquí las mismas literales. Ok, momento de inercia. ¿Sí? Bueno, para empezar, un diferencial de inercia es el radio de giro al cuadrado por el diferencial de masa. Cuando hablamos de un diferencial de inercia, nos estamos refiriendo a la resistencia que ofrece un cuerpo, una partícula de masa diferencial a ser rotado con respecto a un eje, ¿sí? Entonces, todas las inercias pues son de un cuerpo, de un diferencial de masa o de una masa, pero con respecto a un eje en particular. Entonces, volvemos, decíamos, entonces un diferencial de inercia es el radio de giro que le corresponde a ese diferencial de masa con respecto a un eje específico
ese radio de giro al cuadrado multiplicado por el diferencial de masa. Y si quiero entonces la inercia de todo un cuerpo con respecto a un eje de giro específico, pues tengo que hacer esa operación con todos los diferenciales de masa, ¿sí? El radio de giro al cuadrado por el diferencial de masa. Y aquí repito, densidad por diferencial de volumen es lo mismo que diferencial de masa. Nada más que esta representación pues te servía en lo general para cuando en distintas ubicaciones tuvieras distinta densidad, o sea, un cuerpo heterogéneo. Y entonces, si sumas todos esos resultados, consigue la inercia total. Pues en el medio continuo, hacer esa sumatoria corresponde a hacer una integral. Ahora, estamos hablando de la distancia al cuadrado, ¿sí? Y pues, si tenemos el conocimiento del vector que representa esa distancia, si nosotros hacemos esta multiplicación, pues estamos consiguiendo la primera coordenada de la distancia al cuadrado, ¿sí? Y la distancia, pues sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y al cuadrado, pues sería la suma de los cuadrados. Entonces, esto es lo mismo que hablar de la magnitud de al cuadrado, pero con la notación vectorial. Y luego, otra manera de expresar esa distancia, aquí es con referencia a la figura, con el producto cruz del vector P por el vector U, donde el vector U es un vector unitario. Cuando utilizamos nosotros el producto cruz y le sacamos la magnitud, estamos hablando de, digamos, la proyección que tiene este vector P, ¿ya?, sobre una ortogonal a U. Si pensamos en triángulos, sería como si este fuera, ¿ya?, mi hipotenusa, ¿sí?, y estoy conociendo el cateto opuesto, ¿sí?, considerando que el ángulo de referencia es el ángulo entre este y esta U, que sería el cateto adyacente. Nada más que aquí la diferencia es que ese cateto adyacente se expresaría como un vector unitario. Esto es lo mismo que tener la magnitud de P por la magnitud de U por el coseno del ángulo entre P y U. Y como la magnitud de U en este caso es 1, pues esto es equivalente a tener, perdón, dije coseno por seno, es equivalente a tener la magnitud de P por el seno del ángulo que los une. Ahora, ¿cómo se saca el producto cruz? Pues si lo haces con una notación matricial, pones una fila IJK, en otra fila pones P1, P2, P3, y en otra fila pondrías U1, U2, U3. ¿Sí? Y bueno, pues sacas el determinante de esa matriz, ¿sí?, y te van a quedar términos que tienen ahí, términos que tienen a J, términos que tienen acá. Entonces, eso es un vector, ¿sí? El resultado del producto cruz es un vector. Pues le saca raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de cada componente del vector y estaríamos hablando de la magnitud. Entonces, como ven, este es el vector P y esta es la dirección de U, ¿sí? Entonces, podríamos poner este vector U aquí desde el origen, ¿sí? ¿Cómo conocerías esta distancia D? Sería P por el seno de este ángulo, del ángulo que está entre P y U. Bueno, de alguna manera eso es lo que se está expresando con esta operación, ¿sí? Ok. Y luego, pues si pones eso en el lugar de D, pues te queda la magnitud de ese producto cruz al cuadrado, ¿verdad? Y esto, así como aquí, que el cuadrado de la norma de un vector es lo mismo que la multiplicación del vector por sí mismo de este modo, pues también, ¿ya?, decimos que lo que resulta de P por U es un vector, ¿sí?
Entonces, la transpuesta de ese vector por el vector mismo debe dar lo mismo que la magnitud de ese vector al cuadrado. Y lo demás se está dejando igual, ¿sí? Y luego se postula, bueno, pues eso probablemente se pueda presentar de esta manera, ¿sí? Como el vector unitario transpuesto, ¿sí? Por, pues, un cierto operador, ¿sí? Por el vector unitario, ¿no? Pues hay que encontrar, para que esto sea válido, a cuánto debe corresponder esa ahí que está ahí, ¿sí? Ok, bueno, esto... ¿La I no es de inercia? Sí, finalmente es eso. ¿Sí? Se hace cuenta que nos estamos preguntando si esto se puede presentar de esta manera y esta ahí sería el tensor de inercia o matriz de momentos de inercia. ¿Sí? Ok, luego, si tú tienes un vector P cualquiera y un vector U cualquiera y le aplicas producto cruz y luego lo transpones y lo multiplicas por el producto cruz, eso es equivalente a esta operación. Eso ocurre con cualquier vector, ¿sí? Y eso lo puedes probar, ¿no? Entonces, aquí lo que haríamos para esta operación es poner en una matriz, digamos, IJK, y luego P1, P2, P3, y luego abajo U1, U2, U3, ¿sí? Y sacas el determinante. Va a ser un vector porque algunos términos multiplican ahí, otros a J y otros acá. Esos no se suman entre sí, quedan separados, entonces son tres componentes, es un vector, ¿sí? Pues lo pones transpuesto, originalmente es columna, lo pones como fila, y acá lo dejas como está, como columna. Entonces tienes una dimensión de 1 por 3 y acá de 3 por 1. Esto, el resultado es un escalar, ¿sí? Ok, te va a dar lo mismo que sea estas operaciones. ¿Y aquí qué significa? Pones a P como fila, porque originalmente es columna, lo multiplicas por columna, pues ya te va a dar la multiplicación de P1, P1 más P2, P2 más P3, P3, o sea, viene siendo la magnitud al cuadrado de P, un escalar. Y con esta U, pues hace lo mismo, ¿sí? Pones, aquí se pondría como fila 1, U2, U3, y acá como columna 1, U2, 3, etcétera. Estás consiguiendo también la magnitud de U. Y luego aquí pones a P como fila de 1, P2, P3, y la U, como originalmente está, U1, U2, U3, y se hace la multiplicación, es un escalar y se eleva al cuadrado, etcétera, y al final de cuentas da el mismo resultado. Y luego acá, ¿qué se está haciendo? Se está reorganizando esto, ¿sí? Okay. ¿De qué manera? Bueno, al final de cuentas, esto es un escalar y esto es un escalar, ¿sí? Y si son escalares, se pueden conmutar, ¿sí? Si no son escalares, no se pueden conmutar. Esto, si lo quieres presentar extendido, sería P transpuesta por U por P transpuesta por U, ¿sí? Entonces, la multiplicación, aquí por ejemplo, pudieras hacer la asociación de modo distinto y multiplicar P por U transpuesta, ¿sí? Y ese resultado multiplicarlo a la izquierda por P transpuesta y ese resultado por U, ¿sí? O bien, conmutarlos aquí, ¿sí? Y digo, multiplicar aquí P por U transpuesta y posteriormente por U a la derecha y el resultado por PT a la izquierda, ¿sí? Ok. Entonces, eso también lo puedes conmutar, pero si aplicas los transpuestos de esos vectores. Al final de cuentas, entonces, puedes organizar esta expresión de aquí igual a esto, ¿sí? Y lo que te sugiero es, por ejemplo, para comprobar estas igualdades, que generes vectores nominales que contienen, por ejemplo, a P1, P2, P3 como simbólicos, a 1, 2, 3 como simbólico, ¿sí? Y que hagas esta operación, por un lado.
el producto cruz y luego le aplicas ese transpuesto por el producto cruz y ese es un resultado. Por separado, que hagas esto, ¿sí? Aplicarle el transpuesto a P, multiplicarlo por P, luego multiplicarlo por la U pero transpuesta, y luego por U, y luego restar esto, ¿sí? Y lo puedes dejar así, P transpuesto por U y el resultado lo elevas al cuadrado. Aparentemente no son iguales, ¿sí? Pues son expresiones que todavía hay que hacer algunas operaciones algebraicas para que sea transparente la igualdad. Pero si tú restas este resultado de este, te da 0. Y también puede ser que aparentemente no te dé 0, pero si se hacen operaciones algebraicas y se va simplificando, termina siendo 0. Pero si tú lo haces con MATLAB, saca este resultado, saca esta, saca la diferencia, y esa diferencia simplifícala y te da lo mismo, ¿sí? Y lo mismo sería pues para este lado, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo que tenemos nosotros es una matriz identidad, ¿sí? Porque aquí nos va a dar, nosotros vamos a presentar aquí un vector de 1 por 3 y aquí un vector de 3 por 1, ¿sí? Pues todo esto que está entre corchetes tiene que ser de tamaño 3 por 3. Esto que está aquí por sí mismo sí tiene tamaño de 3 por 3, porque este es de 3 por 1 y este de 1 por 3. Véase que ahora el transpuesto está a la derecha, entonces esto es dimensión 3 por 3. Pero así como está aquí, esto te da un escalar, ¿sí? Bueno, pero es válido, lo multiplicas por la identidad, ¿sí? Y ya te da de 3 por 3 y ya se puede hacer esta diferencia y ya entonces se puede hacer la multiplicación correspondiente. Ok. Entonces, esto que está aquí puede sustituir a lo que está aquí, o sea, a la multiplicación de los vectores que resultan del producto cruz, ¿sí? Y entonces lo igualas con esto y ya se puede observar que esta expresión, como se escribe multiplicándose a un lado, al lado izquierdo por la U de t y al lado derecho por U, es algo como esto, pero está involucrada la integral, ¿sí? Entonces, pues es como si aquí en medio pusieras la integral y aquí el diferencial, al final de cuentas estos son escalares y eso sería válido. Entonces llegas a la conclusión de que la I, ¿ya?, sería esto que está aquí en medio, pero integrado, ¿sí?, multiplicado por la densidad y con el diferencial de volumen. Okay. Esto es una matriz de 3 por 3 y corresponde, ¿sí?, a elementos cuyos cálculos son estos, ¿no? Este viene siendo la inercia con respecto al eje X, esta con respecto al eje Y y esta con respecto al eje Z. ¿Cómo saca la inercia con respecto al eje X? Pues tiene que ser el radio de giro al cuadrado por el diferencial de masa. Aquí está el radio de giro al cuadrado, ¿sí? Con respecto al eje X, pues es nomás la distancia y al cuadrado más la distancia z al cuadrado raíz cuadrada. Eso sería el radio de giro, ¿sí? O la distancia desde el punto al que le estás calculando ahorita la inercia hacia el eje X, pero esa distancia va al cuadrado. Entonces quedan así las coordenadas y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado de ese punto por el diferencial de masa. Y esa es la inercia, si la integras, de todo el cuerpo con respecto al eje X, ¿sí? Y al eje X cualquiera, ahorita, que no que esté dentro del cuerpo, sino al que sea tu eje X de referencia, ¿sí? Y bueno, pues para la Y pasa lo mismo, pero entonces son la coordenada Z y la coordenada X. Y para Z del mismo modo, pero entonces son la coordenada X y la coordenada Y.
O sea, las distancias al eje Z están dadas por las coordenadas X y la coordenada Y. Okay. Y los otros componentes, ¿sí? No se interpretan así de esa manera como una inercia, sino que se les llama productos de inercia y están forzados, ¿sí?, a corresponder a este cálculo, ¿sí? O sea, a la integral para Yx y para Xy, a la integral de la coordenada X multiplicada por la coordenada Y, diferencial de masa, y eso se integra, ¿sí?, a lo largo y ancho y profundo de todo el volumen, y eso va negativo, ¿sí? Y cuando se esté calculando, ¿verdad?, para YZ o bien para ZY, en ese sentido hay simetría en la matriz, pues es la coordenada Y y la coordenada Z multiplicadas, el diferencial de masa, y eso se integra. A su vez, entonces, para XZ o bien ZX, pues es el negativo del integral de la multiplicación de coordenada X y coordenada Z y el diferencial de masa. Y esto es el tensor de inercia, ¿sí? ¿Y para qué te sirve la inercia? ¿Sí? Bueno, pues para representar a la inercia del cuerpo con respecto a, pues, un eje, que ese eje puede estar dado por la combinación de tres ejes perpendiculares, y para cuando, por ejemplo, puede haber velocidades angulares simultáneas con respecto a los tres ejes, ¿verdad?, que sería una sola, pero con respecto a un eje que es una combinación de esos tres ejes, ¿sí? O bien para cuando vas a hablar del torque inercial, ¿sí?, y entonces vas a utilizar una aceleración también con respecto a tres ejes distintos, y vas a calcular entonces torques con respecto a tres ejes distintos perpendiculares entre sí, que forman un sistema de referencia. Ok, este cómputo de una inercia sería válida si se tuviera la misma distancia para todos los diferenciales de... Le vas a sumar, ¿sí?, la inercia de todo ese cuerpo como si fuera masa puntual con respecto al eje de interés. Y el de la inercia con respecto a ejes perpendiculares, ¿sí?, lo que te dice aquí es que, bueno, pues si yo quisiera, ¿verdad?, conocer la inercia de este plato con respecto al eje Z, pudiera utilizar, si es que ya conozco, la inercia que tiene este plato con respecto a X y con respecto a Y, ¿verdad? Pues sería la suma de esas dos inercias. Si nos regresamos hacia el tensor, estaríamos hablando de que esta IZZ sería igual a la suma de IXX y la IYY. Y esto es cierto, pero eso es cierto si esta Z vale 0, ¿verdad? Si esta Z vale 0. La suma de estos dos, si la Z vale 0, te daría esto, ¿no? Es decir, esta integral de aquí la puedes separar como la integral, ¿verdad?, de y cuadrada por el diferencial de masa más la integral de z cuadrada por el diferencial de masa, ¿sí? Y si no hay z, pues nomás te queda como la integral de y cuadrada por el diferencial de masa. Entonces, es para ese caso particular, ¿eh? Entonces, ese teorema es válido bajo esa consideración.
Ok, cuando hablamos de momentos principales de inercia? Momentos principales de inercia es cuando los productos de inercia te da cero, ¿sí? Y eso ocurre cuando el movimiento va a ser pues con respecto a algún eje para el cual el cuerpo está equilibrado, ¿no? Entonces, para cuerpos regulares, para ejes que pasan por su centroide o por su centro de masa, pues nos resultan momentos principales de inercia. Entonces, es común que para figuras regulares se tengan formulados los cómputos de inercia con respecto a ejes principales, ¿sí? O sea, a ejes X, Y, Z que pasan por su centroide, ¿no? Pero también pues, a veces aparecen formuladas las inercias con respecto a ejes X, Y, Z que bien no pasan por su, o sea, el origen de ese sistema de referencia no está en el centro de masa, pero bueno, que son ejes que están paralelos, o bien aquellos ejes principales que sí pasan por su centro de masa, o bien son paralelos a las aristas o a un eje particular del cuerpo. Y ahí está un ejemplo. Aquí se está calculando los componentes del tensor de inercia, considerando como eje X los que se muestran, y como ven, pues no tienen su origen en el centro de masa, ¿verdad? ¿Sí? Pues son ejes que están alineados a las aristas, ¿no? Entonces, para calcular la parte del tensor de inercia que corresponde al eje X, pues aquí es la integral de y cuadrada más z cuadrada, y aquí el diferencial de masa, que sería la densidad o el diferencial de volumen, ¿sí? Vas a integrar primero con respecto a X, pues, y para la X el cuerpo va desde 0 hasta W, que esta distancia mide W. Luego vas a integrar con respecto a Y, para Y, este cuerpo va desde aquí hasta acá, que va a tomar valores desde 0 hasta L, porque esto mide L, y aquí están los límites. Y luego después vas a integrar con respecto a Z, y para Z, pues vamos a ir desde 0 hasta este punto, y como esta distancia es H, pues de 0 hasta H. Cuando integras con respecto a X, pues como aquí no hay X, pues te queda esto multiplicando por X, y cuando aplica los límites, pues esa X toma valores de W y valores de 0, pues te queda pues, el binomio multiplicado por W. Que eso, pues en algunos casos se salta, porque pues lo que se dice es que con respecto a este X, en lugar de tomar pues diferenciales que son cubos, pues puedes tomar diferenciales que van a todo lo largo, paralelos a la X. Al final de cuentas, por ejemplo, si nos colocamos en esta arista, la distancia que tiene esta esquina al eje X es la misma distancia que tiene esta esquina al eje X, y la misma distancia que tiene cualquier punto de esta línea al eje X. Pero bueno, pues si eso no lo has observado, pues lo planteas así, o sea, esto da resultado siempre, no hay necesidad de hacer aquellas interpretaciones. Y luego aquí vas a integrar con respecto a y entonces aquí te queda y cúbica entre 3, y aquí te queda y por z cuadrada. Y al hacer la sustitución, ¿verdad? Pues en lugar de esa y cúbica te queda l cúbica. Y aquí tenía z cuadrada por y, te queda z cuadrada por l. Y por la otra sustitución es con 0. Y luego ya nomás te falta integrar con respecto a z, pues aquí te va a quedar esto multiplicando a z, y aquí z cúbica entre 3. Y al hacer la sustitución, pues ahora va a ser h en los lugares de z. Aquí nomás apareció una z, pues aparece una h.
aquí te quedó Z cúbica entre 3, pues aparece H cúbica entre 3. Y luego aquí puedes hacer una factorización. Tienes H en ambos términos, tienes W en ambos términos y también tienes L en ambos términos, ¿sí? Entonces te queda HLW por densidad y HLW coincide con el cómputo del volumen. Entonces, volumen por densidad es masa, te queda masa entre 3 y al hacer la factorización aquí, pues te quedó aquí nomás L cuadrada y aquí nomás H cuadrada y ese es el resultado. Pues de manera similar se hace para IXX y para IZZ, ¿verdad? Y luego para las IXY, I, que es igual a IYX, y luego para IXZ, que es lo mismo que IZXZ, ya son con los productos, pero sigues el mismo camino, ¿no? O sea, lo único que cambia es que aquí inicialmente no se pone la suma de los cuadrados, sino que, por ejemplo, para XY se pone X por Y, ¿sí? Y ahora pues integras primero con respecto a X y aquí se aparece ya X cuadrada entre 2. Con la sustitución te queda omega cuadrada entre 2. Y luego integras con respecto a Y. Esa omega cuadrada entre 2 queda como está, pero aparece entonces Y cuadrada entre 2. Y con la sustitución pues es L cuadrada entre 2. Te queda W al cuadrado, L cuadrado entre 4. Y luego integras con respecto a Z, pues aquí no hubo Z originalmente, pues nomás la multiplicado por Z y al sustituir te queda H. Y te queda entonces W cuadrado, L cuadrado y H. De ahí factorizas W, L y H y eso multiplicado por la densidad de la masa. Y al hacer la factorización, pues te sobra una W y una L y eso queda aquí. Y luego el procedimiento pues, es similar para los otros productos de inercia y ya completarías esto. Y esta es la inercia, nada más que no es con respecto a ejes principales, ¿verdad? ¿Sí? Porque no son ejes que pasan por el centro de masa, pero es una inercia, sí, es un tensor de inercia para el sistema de referencias que se muestra aquí. Entonces, si fuéramos a calcular, por ejemplo, la energía cinética de este cuerpo, aprovechando esa inercia, tendríamos que poner un medio del vector de velocidades angulares transpuesto por ese tensor de inercia por el vector de velocidades angulares. ¿Qué es ese vector de velocidades angulares? La velocidad angular que tiene el cuerpo, pero descompuesta alrededor de esos tres ejes, o sea, la omega X, la omega Y y la omega Z. Y con eso tendrías tú la energía cinética, si es que ese cuerpo ahorita, pues nomás está teniendo movimiento de rotación, ¿verdad? Con respecto a un eje que pasa por este origen, ¿sí? Entonces esa velocidad se descompone y consigues omega X, omega Y, omega Z y ya podrías conseguir la energía cinética. Esa sería una aplicación de este tensor, ¿sí? Ahora, con respecto a un sistema de referencia paralelo al que se ha mostrado, pero que tiene su origen en el centro de masa, te va a quedar un tensor que sí cumple con aquello que corresponde a ejes principales, ¿no? Que los productos de inercia dan cero. ¿Eso cómo lo hubieras conseguido? Bueno, desde un principio, desde acá, se pudieron haber calculado, así como vienen formulados los cómputos de los componentes del tensor de inercia, pero hubieras puesto este sistema de referencia, pues así como está, pero con este origen en el centroide. Entonces tendrías que integrar, ¿verdad? Para X desde menos, ¿verdad?
W medios hasta más W medios. Y luego tendrías que integrar, cuando corresponda para Y, desde menos L medios hasta L medios. Y para Z, ¿sí? La mitad te hubiera quedado abajo, entonces menos H medios hasta H medios. Entonces los límites aquí hubieran sido menos W medios hasta W medios, menos L medios a L medios, y luego menos H medios hasta H medios. ¿Sí? Y luego ya conociendo pues, las propiedades de simetría, podrías, si tú quieres, integrar desde 2 hasta W medios y multiplicarías por 2. Desde 0 hasta L medios y por 2 y sucesivamente. De 0 a H medios, pero originalmente sería de menos W medios hasta W medios, y lo mismo con esto, menos L medios, menos H medios, H medios. Esa sería una manera. Pero si ya tienes un cómputo de un tensor de inercia con respecto a ejes que son paralelos a los ejes con los que ahora me interesa trabajar, pues puedo aprovechar el teorema de ejes paralelos, y eso es lo que se está aplicando aquí. Y pues como conclusión tienes el mismo tensor de inercia que si lo calculas con la formulación original, que si utilizas el teorema. Pues, como es con respecto al eje X, ¿sí? Pues aquí están tomando los diferenciales, ¿sí? Como, digamos, unos anillos, ¿sí? Pues donde el volumen que hay en todo ese anillo, pues es el perímetro, ¿sí? Multiplicado por un diferencial de radio, ¿ya? Y la distancia correspondiente, en este caso hasta acá. Entonces, ¿qué pasa con ese anillo? Se convierte entonces en un tubo, ¿ya? Entonces, todo lo que esté en un tubo, ¿sí? Todos los puntos que están en un tubo de un espesor diminuto, o sea, infinitamente pequeño, ¿ya? O si esta línea representara el espesor del tubo, todos los puntos de ese tubo están a la misma distancia del eje X, ¿sí? Entonces se puede tomar ese, para este caso, como si fuera el diferencial de volumen. Y eso es lo que se está haciendo aquí, ¿verdad? Entonces se tiene aquí 2pi por R, que sería el perímetro, ¿sí? Multiplicado por toda la longitud, y el espesor quedó representado con dr, ¿sí? Y el radio de giro, que sería la z cuadrada más la y cuadrada, pues es el r cuadrado. Pues a cuenta que se está haciendo pues, un cambio de variables para conseguir esa integración, ¿verdad? Pues resulta más apropiado trabajar con este enfoque que si lo hacemos con integración, ¿ya? De z cuadrada más y cuadrada, y aquí ponemos pues de x, de y, de z. Entonces analicen este caso para que verifiquen que efectivamente con esas consideraciones, con respecto, aquí nada más están calculando aquí en esta parte con respecto a x, da este cómputo. ¿Sí? Entonces, este sería otro enfoque, ¿no? Acá den cuenta que están tomando como diferenciales de volumen, tubos completos, ¿ya? Con un espesor que tiene una magnitud infinitamente pequeña, dr. Entonces, si eso se asume, entonces todos los puntos de ese tubo están a la misma distancia, todos tienen el mismo radio de giro, y es R. Y entonces lo que haces es empezar con un tubo que está, como quien dice, en el origen, y luego con otro tubo que tiene radio más grande, ¿verdad? Alrededor del origen, y luego con otro tubo más grande, con otro tubo más grande, con otro tubo más grande, ¿verdad? Y entonces estás viendo toda esta barra, todo este cilindro sólido,
pues como una acumulación de cilindros concéntricos, ¿sí? O sea, cilindro dentro de cilindro, y dentro de este otro cilindro, y dentro de este otro cilindro, y sucesivamente hasta llenar todo este espacio. Ok, pues analicen eso, que son fundamentos que sirven para luego hacer el modelado dinámico. Y pues mientras nos sugieran otra cosa, vamos a seguir así casi al pie de la letra el libro de Shahá en su capítulo 8, no completamente, ¿no? De acuerdo a nuestro objetivo, ¿verdad? No vamos a ver los cálculos recursivos. No vamos a continuar en ese mismo capítulo, ¿no? Sí, mientras ustedes nos sugieran otra cosa, no nos saldríamos de este capítulo. ¿Sí? Continuaríamos así más o menos como va. Si hay alguna observación sobre algún subtema que esté tratado ahí que convenga no detallar para no distraernos, pues ya lo comentaré, pero por lo pronto desde ahí hasta el 8.33, sí, ya el 8.4 es algoritmo recursivo de Newton-Euler. Yo creo que no lo veríamos, ¿sí? A menos que quede bien afianzado lo que está previamente y ya haya tiempo de ver algo más, pues sí, se puede estudiar también. Nos vemos mañana. Que vaya bien, profe. Gracias.